Hola, hola, mi nombre es Yara Argumedo, les voy a hablar acerca de las diferencias entre el habla y el lenguaje, los trastornos del lenguaje y los tipos de comunicación. Bueno, el lenguaje es la capacidad innata que tenemos todos los seres humanos como medio de comunicación. Nos comunicamos socialmente entre individuos por medio de la realización, ya sea de manera escrita o oral. El habla es la realización individual que hacemos todas las personas como medio de comunicación por medio del lenguaje. Ejemplo, diferencia de cómo hablo yo a cómo habla otra persona. Los tipos de lenguaje son el universal. El lenguaje universal, el ser humano crea relaciones interpersonales independientemente de su cultura geográfica, de su raza, de la lengua que utilice para comunicarse. Lo racional se refiere a que necesita de coherencia lógica para expresar la información o el mensaje que quiere dar. El innato, el ser humano nace con el conocimiento para que el lenguaje se desarrolle. El lenguaje puede darse de dos maneras, oral o escrita. Se dice que el lenguaje articulado porque se conforma de dos articulaciones, una de ellas con el significado llamado morfema y otra con unidades sin significado llamado fonema. El lenguaje articulado cuando lo aprendemos de manera ordenada. La diferencia entre el habla y el lenguaje es que el lenguaje requiere de gestos, palabras, símbolos escritos como medio de comunicación, mientras que el habla son sonidos, los sonidos que emitimos en el lenguaje cuando hablamos, cuando realizamos una palabra, cuando decimos una opinión. Los trastornos del lenguaje. Bueno, es la dificultad que se presenta en el hablar o en el comprender lo que los demás personas dicen o expresan. Existen tres tipos de trastornos del lenguaje: el expresivo, el compresivo y el mixto. El trastorno expresivo es cuando se presenta dificultad en la transmisión del mensaje. Compresivo, la dificultad para entender, recibir la información que nos están dando la otra persona. Y el mixto es cuando se presenta dificultad tanto para expresar nuestras ideas como para comprender lo que las demás personas nos expresan las demás personas que están a nuestro alrededor. Los tipos de comunicación son diferentes formas de comunicación que existen para transmitir una información, transmitir un mensaje. Existen la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es cuando se transmite a través de palabras, el cual el emisor elabora la información y el receptor es quien recibe y la procesa. Se caracteriza por ser de dos formas, ya sea de manera oral, de manera escrita. La comunicación no verbal se da por medio de los movimientos del cuerpo, los gestos con las facciones de la cara, por imágenes, sonidos. No se utilizan palabras, se requiere de atención visual. Uno de los ejemplos de los diferentes tipos de comunicación son en la comunicación verbal se puede dar de manera oral o de manera escrita. En el oral es cuando realizamos una exposición de algún tema determinado en donde el público es el receptor y es quien recibe la información que nosotros estamos emitiendo. La escrita es cuando enviamos información por medio de una carta, por medio de un WhatsApp.
Bueno, y la comunicación no verbal es cuando expresamos por medio de nuestra sonrisa, nuestro afecto, nuestros sentimientos, nuestras emociones. También cuando utilizamos, se podría decir que el lenguaje de señas por medio de los movimientos del cuerpo, o cuando llamamos a una persona, también mediante el tono de la voz. Muchísimas gracias.